observaba y podía analizar las situaciones de mi alrededor. Y dentro de los trabajos, cuando uno va a otro lugar que es parecido a lo que tú haces, se llaman pasantías. En las pasantías tú vas a otra empresa o en mi caso a otro jardín o a otro nivel para analizar los comportamientos, para analizar cómo se conducen, para analizar si sus estrategias funcionan o no. De esa forma te ayuda mucho a ti para analizar si tú lo estás haciendo bien, si hay cosas que deberías hacer y no las estás haciendo, o cosas que te han funcionado y que ves que funcionarían acá. Y luego de estar en esa iglesia nos fuimos a otra parte del cuerpo de Cristo, totalmente diferente, pero todos comprados al mismo precio de sangre. Y podíamos analizar ahí todos estos avances, toda esta riqueza dentro de la iglesia, la multigracia del Señor. Y era un pensamiento que había dentro de mi corazón. ¿Será que en ambas iglesias estamos adorando a diferentes dioses? ¿Será que dentro de las personas de la iglesia adoramos a diferentes dioses? ¿Será que nuestra iglesia es un Dios diferente, con manifestaciones diferentes? Y bueno, en base a esa pregunta, comencé a ver este sermón que ya lo había predicado hace un año atrás. Seguro no se van a acordar, así que vamos a leerlo porque el Señor me hablaba directamente a mi corazón y era una pregunta que estuvo latente durante todo el día. Todo el día. Y estoy consciente de que el Señor nos va a hablar esta mañana. Sabemos que dar un mensaje, sí, que si pueden conectarse a Facebook para poder transmitirlo. Otra cosa, Michaelito o Diego o Alonso, ¿me pueden poner el temporizador, por favor? 20. Creería yo, ¿no? 20. Si es que lo puedes compartir en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, el link, para que también otras personas, quizás no en este momento, pero después cuando tengan un tiempo, puedan escuchar este mensaje, que sabemos que es la palabra de Dios. Bueno, estaba yo en que dar un mensaje es una responsabilidad, ¿verdad? Que cada día o cada domingo o cada reunión se generan estos sermones para poder llevarlos a la práctica durante la semana. Vemos como nuestro pastor también nos ha hablado de la bondad, nos ha hablado de la paciencia. El jueves Luis nos hablaba del propósito. Hemos hablado también de personajes históricos, hemos hablado de profetas, de fariseos, de hombres y mujeres de Dios, de personas que son utilizadas por Dios. Pero la pregunta es, ¿conocemos al que los está usando a esos hombres? ¿Conocemos verdaderamente al creador de todas las cosas? Porque quizás tu cosmovisión de Dios no es la misma cosmovisión mía. Y eso es una tragedia dentro de la iglesia, que no se habla. Conozco de Dios, pero ¿conozco a Dios? Conocemos lo que ha hecho con las personas durante la vida, durante esta tierra, pero ¿conocemos verdaderamente a Dios? Javi, es imposible conocer a Dios de una forma directa, de una forma 100%. Es verdad, nuestro intelecto no está capacitado para comprender la magnitud de nuestro Dios. Es verdad.
Sin embargo, el Señor, por medio de su palabra, nos ha dado la autorrevelación. El mismo Dios, creador de todas las cosas, decide utilizar a sus hijos para que lo muestren a Él, cómo Él es, cómo funciona, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus restricciones, qué es lo que Él ama, qué es lo que a Él le ofende. Pero muchas veces menospreciamos las Escrituras. Muchas veces consideramos que escuchar de los labios de otro una prédica es una forma de conocer a Dios. Y no es así. Amamos a nuestros líderes, por supuesto que sí. ¿Tienen habilidades pedagógicas para enseñarnos? Por supuesto que sí. Pero hay algo en la intimidad con el Señor, que es tú y Él. No hay otra cosa. Es invertir tiempo entre tú y Él. Que capacite tu intelecto para poder entenderlo entre tú y Él. Para tener un aprendizaje significativo, para tener un aprendizaje que te lleva a recordar constantemente de lo que Él ha hecho. Vamos a leer la palabra en 1 de Juan capítulo 5 versículo 20, que habla directamente de conocer a Dios, que nos dé el entendimiento para conocer a Dios. ¿Lo leemos? ¿Lo alcanza a ver? Dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. ¿Oramos? Espíritu Santo, hoy oramos tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que tú has venido y nos has dado entendimiento para que te conozcamos, para que conozcamos al verdadero, para que estemos con el verdadero. Señor, esta mañana, danos entendimiento, Señor, para poder comprender lo que tú quieres decirnos, para poder analizar, Señor, cómo te conduces, quién eres, Señor. Tu palabra también dice que el que te pide se le da. Señor, y hoy te pedimos como iglesia entendimiento. Hoy te pedimos como iglesia conocerte más, Señor. Genera un hambre entre nosotros, dentro de nosotros, Señor, para poder buscarte en las Escrituras. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar, porque tú hablas a nuestro espíritu, Señor. Gracias porque tú llegas a tiempo. Señor, sé tú hablando a nuestra vida, Señor. Apacigua mis pensamientos. Señor, quiero menguar para que tú crezcas, Señor. Hazme sensible a tu espíritu para oír lo que quieres decir, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres la autoridad en este lugar. Las Escrituras son la autoridad en este lugar y en la iglesia en general, Señor. Te entregamos todo lo que somos en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cuántos tienen su Biblia de papel? O la Biblia en el celu. Tenemos un extenso libro. Hay muchas variedades y versiones de la Biblia. Hay algunas que son grandes, con hojas, con muchas hojas. Y hay otras que son pequeñas, son de bolsillo. Sigue siendo las Escrituras. Pero dentro de esas Escrituras vemos a diferentes personajes. Vemos al comienzo a un Adán, a una Eva, que experimentaron a Dios de una forma diferente a la que tú y yo lo experimentamos, ¿verdad? Realmente Él era su padre y ellos estaban con Él, habitaban en la misma casa prácticamente.
Sin embargo, Adán y Eva no experimentaron a Dios de la misma forma que lo hizo Abraham. Ya había pasado mucho tiempo, ya la sociedad había avanzado. Abraham experimentó una versión de Dios diferente a la que la experimentaron esos chicos. Abraham vio esta característica de Dios. Bueno, pero lo vamos a hablar más adelante. Moisés experimentó una forma diferente al Señor como lo experimentó Abraham. David mismo experimentó a Dios de una forma diferente como lo hizo Moisés. David llevó la adoración mucho más profundo que como el Señor le había dicho a Moisés. David experimentó a Dios no dentro del templo, porque no era de la tribu de Leví. Él experimentó a Dios dentro de un campo, adorándolo de una forma genuina. Lo experimentó diferente a como lo hizo Adán y Eva, diferente como lo hizo Abraham, diferente como lo hizo Moisés. Ni siquiera David sabía que Jesús mismo, el Salvador de todos nosotros, iba a ser su pariente. Su tatara, 14 veces nieto. No lo sabía. Y ellos fueron hombres de Dios, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos la plenitud de tener las escrituras de Génesis hasta Apocalipsis. Ellos experimentaron a Dios mirando un trocito de la ventana abierta. Adán y Eva lo miraban por aquí con esas características. Abraham abría un poquito más. Moisés abría un poquito más. Y nosotros hoy podemos abrir la cortina y ver quién es nuestro Dios. Ha pasado muchos estudios, muchos concilios para tener las escrituras entre nuestras manos y poder ver la autorrevelación del Señor. Sabemos cómo se crearon todas las cosas y sabemos cómo van a terminar. Sabemos que un día vamos a estar con el Señor adorándolo día y noche, exaltándolo, donde Él será el gobernador de todas las cosas, donde no necesitaremos un sol porque Él será la luz que nos alumbre. Eso no lo sabía Adán y Eva. Eso no lo sabía Moisés. Sí lo sabemos nosotros. Pero ¿quién es este Dios? ¿Quién es? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se maneja? ¿Cuál es su cultura? En el primer libro, en el primer capítulo, en el primer versículo, se presenta ya como el creador de todas las cosas. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. También nuestro Dios es poderoso y ordenado. Isaías 40, 26, todos estos versículos están en la presentación para que podamos ir viéndolos. Dice, alcen los ojos y miren al cielo. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Al Dios que adoramos es un Dios creador. El Dios que adoramos es un Dios ordenado. El Dios que adoramos es poderoso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es el mismo Dios? Es el mismo hoy y siempre, no varía, no se inclina hacia alguna cultura. Lamento, mi amor, decirte esto, pero Dios no es argentino, como lo dicen todos los memes. Dios es argentino.
Dios no es chileno tampoco. No lo es. Ni peruano, ni colombiano, ni de ninguno. Él trasciende la creación. Él trasciende las culturas. Y podía ver que muchas veces dentro de la iglesia chilena, pentecostal, encapsulamos a un Dios tan religioso, a un Dios tan estructurado, a un Dios que te posee. ¿Dónde está eso en las Escrituras, por favor? ¿Dónde está? ¿No dice que tenemos libre albedrío? Lo que te posee es Satanás. Isaías 41 dice, ¿quién llamó a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y seré el mismo hasta el fin. ¿Quién llamó a todas las naciones? ¿Quién llamó a todas las naciones? Nuestro Dios. Y sigue siendo el mismo hoy y siempre. Malaquías 3:6 dice, yo soy el Señor y no cambio. Pero a veces nosotras, consideramos que Dios va mutando. No es el mismo Dios cuando todas las cosas van bien. No es el mismo Dios cuando te dice, no lo voy a hacer. No, Dios ya no me quiere. No, Dios ya no me escucha. Dios lo sabía. Una de las cosas que decía el pastor Cash ayer, decía, el Señor me mandó al hospital. El Señor me puso este tumor. ¿Qué cosmovisión de Dios tienes? Nosotros nos alimentamos mal, por ende, eso es lo que nos lleva a tener defectos de salud. No es precisamente Dios. Es porque hemos creado un Dios a nuestra forma. Lo hemos adaptado a nuestra cultura. Lo hemos adaptado a nuestra rama religiosa pentecostal. Dios se mueve cuando hay batería y cuando toca nuestro pastor. No, Dios no se mueve cuando no funcionan los parlantes, por ejemplo. No sentí lo mismo. Nunca se trató de sentir. Nunca se ha tratado de sentir. Se trata de saber quién es Dios. No se trata si Dios es pentecostal o es bautista. No se trata de eso. No se trata si lo buscamos con falda o con pantalón. No se trata de eso. Pero muchas veces esas cosmovisiones encierran a la iglesia de Cristo. Y lo único que genera son religiones falsas. Y eso conmueve profundamente mi corazón. Me aterra vivir dentro de un Ica que ha creado una cosmovisión de Dios diferente. Un Dios diferente a las Escrituras. Un Dios que te castiga con enfermedades. Si te pasa algo malo, es Dios castigándote. Me aterra pensar que la iglesia del domingo no es la misma del jueves. Me aterra pensar que hay personas que consideran que el domingo es mucho mejor. Me aterra pensar que se considera vivir una vida cristiana por asistir a un culto de 2 horas. Me aterra vivir una vida de hacernos los espirituales aquí
y no buscar al Señor en nuestra habitación. Yo abro mi corazón esta mañana y le he dicho a mi esposo durante este mes, le digo, me ha costado tanto buscar al Señor. Y me duele contarlo, me duele pensarlo. Estoy llorando, iglesia, y me duermo. Y me despierto mal y empiezo a orar de nuevo. Y cuando comienzo a orar, me disperso y empiezo a pensar en esta situación, empiezo a pensar en las cosas que hay que hacer. Digo, ya, no importa, voy a buscar otra forma, en otro momento. Me voy al trabajo, comienzo a orar mientras voy caminando, me vuelvo a distraer. Estando en el trabajo hay 1000 cosas que hacer. Vuelvo del trabajo muerta, creo que nunca he vivido tan cansada como este tiempo. Me duele la espalda. Si me siento un rato después me da aquí atrás y camino así. Lo hablé con la pastora Gloria y me decía, es totalmente normal, tu cuerpo. Yo le decía, sí, quizás es normal, pero sé que me tengo que enfrentar a algo importante y no puedo estar así. No puedo estar con una intimidad con Dios pequeña, porque Él fue el que me dio este regalo. ¿Cómo lo voy a hacer? Y es una lucha constante, por ende, imagínate. Yo todo el tiempo tengo hambre, no podría ayunar. Me siento mal. El domingo pasado desayuné a las 10. No, a las 10:30. Y a las 11 aquí estaba con fatiga, no podía más. Esa es mi triste vida en estos momentos. Pero bien, en medio de esta intimidad con el Señor que está afectándome emocionalmente, no quiero pensar que Dios está enojado conmigo, porque claramente Él lo sabe todo. Claramente Él va conmigo a todas partes. Él sigue siendo el mismo. Él sabía que esto iba a pasar cuando yo era pequeña. Él lo sabía. Porque Él sigue siendo el mismo. Pero ¿quién es Dios para nosotros con lo que hemos experimentado? Es una pregunta abierta. ¿Alguien la quiere responder? ¿Quién es Dios? ¿Quién es este Dios al que sirves? ¿Quién es? ¿Por qué le vas a rendir tu vida? ¿Por qué vas a menguar en acciones? ¿Por qué le vas a obedecer? ¿Quién es Él? ¿Hay alguien que me pueda responder quién es el Señor? Tu Salvador, tu Padre, el Creador, el único que podía fijarse en nosotros, el único que nos puede ayudar, correcto. Russell, en el libro de teología, dice: los seres humanos tenemos la tendencia de crear dioses ficticios en los que nos es fácil creer. Dioses que se ajustan a nuestro propio estilo de vida y a nuestra naturaleza pecaminosa. Es nuestra tendencia a. Podemos poner Romanos 1:21. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Qué terror ser parte de este grupo. Qué terror experimentar a Dios, o solamente a tu Dios con minúscula, un domingo, 2 horas, con tu grupo, solamente con tu grupo favorito.
Cuando consideramos de que Dios se manifiesta así, Dios lo hace así. A Dios no le gusta esto, a Dios le gusta esto. Peco hoy, más ratito pido perdón, no pasa nada. Él es grande en amor y lleno de misericordia. ¿Qué Biblia estás leyendo? ¿Qué Biblia estás leyendo? Eso es menospreciar la gracia. Eso es menospreciar la autorrevelación. Menospreciar a otro. Inventar cosas. Forma parte del carácter de Dios. Como hijos, ¿formamos parte de esa genética? Claramente que no. Pero hay una buena noticia, no todo es malo, ¿no? Cuando existe un momento histórico que muchas personas lo llaman llamamiento, muchas personas lo llaman encuentro, muchas personas lo llaman primer amor. Cuando existe este momento donde tu corazón se rinde y dice: Señor, empecemos de nuevo. Señor, vamos de nuevo. Vamos, como decía la pastora, vamos de una forma genuina. Vamos de una forma real, pero de nuevo. Es cuando comienzan a evidenciarse los rasgos del Señor en nuestra vida. Porque no tendría sentido seguir a un Dios que no conocemos. No tendría sentido no parecernos al Dios que profesamos. No tendría sentido. ¿Para qué entonces no vengamos a la iglesia? ¿Va teniendo sentido todo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Cuando nos encontramos con el Señor, y esta parte es muy parecida al sermón que nos ha dado el pastor de las evidencias, ¿cierto? Cuando alguien choca, se nota que hubo un choque. Aquí es prácticamente lo mismo. Cuando nos encontramos con el Señor, los únicos beneficiados somos nosotros. Cuando nos ponemos a la brecha, cuando nos ponemos en posición para comenzar a correr de la forma correcta, los únicos beneficiados eres tú y soy yo. El Señor sigue siendo el mismo, su palabra lo dice. Uno de los beneficios al encontrarnos con el Señor, al amar las Escrituras, al relacionarnos con el pacto que Jesús hizo con nosotros por medio de la cruz, uno de los primeros beneficios es la transformación de carácter. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. El que conoce a Dios, al verdadero Dios, lo vuelvo a repetir, al Dios de las Escrituras, no al Dios de la religión, al verdadero Dios, el que busca, el que intercede, el que ayuna, el que se discipula. Ese debería transformarse de una forma completa. Mi mamá me decía antes, mira con quién anda y te diré quién eres. Si nosotros anduviéramos más con el Señor, mucho más, sus características serían evidentes en nuestra vida. Tendríamos el dominio propio para poder apaciguar nuestro carácter. Tendríamos el dominio propio para poder silenciar nuestra genética, nuestro apellido, que brota. Y sobre todo cuando uno se enoja. En momentos de tensión brota. Cuando conocemos a Dios y lo experimentamos, su carácter comienza a parecerse al de Cristo. Su carácter comienza a parecerse al de Cristo. Comenzamos
a ser humildes, compasivos, obedientes. Cuando vemos desobediencias dentro de la iglesia, ¿a qué Dios estamos sirviendo? ¿A qué Dios estamos sirviendo? Me pareciera que las escrituras no te están hablando. Cuando me sublevo hacia mi esposo, las escrituras no me están hablando de que debo someterme a mi esposo. No, Javi, pero es que la cultura de ahora dice que las mujeres... Esta escritura, inspirada por el Espíritu Santo, ha trascendido las generaciones. Y lo único que hace es hacernos bien. No, es que el pastor no sabe tanto. Es que yo pienso que no. No dice la palabra que Él nos dará pastores conforme a su corazón. No dice eso. No dice que debemos someternos. ¿A qué Dios estás orando? ¿A qué Dios estás buscando? ¿Al Dios que te generaste en tu cabeza? ¿Al Dios que te conviene? No, sí, porque este carácter que yo tengo, sí, no, Dios me entiende. Si Dios me ama así, Dios me ama como soy. No, nunca se ha tratado de eso. Cuidado iglesia, cuidado Javi, en encapsular a Dios de una forma en mi cabeza que apoya mi concupiscencia. Pero si yo digo garabatos, si da lo mismo. Si soy chilena, por eso digo esas palabras. Si fuese de otro país, diría otras malas palabras. Con la misma boca que adoramos a Dios, salen palabras que lo ofenden, que ofenden a su creación. Otro de los beneficios que tenemos al experimentar a Dios es el deseo de obedecer. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 dice, y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. El deseo de obedecer va a brotar en algún momento. No va a brotar solo con asistir a la iglesia, va a brotar cuando nuestra intimidad con Dios sea transparente y genuina. No para alcanzar a otra persona, no para ser mejor que otro, sino solo para buscarlo a Él, solo para saber quién es Él, para profundizar en su persona. Cuando todos los demás no estén, nuestro Señor seguirá siendo nuestro Dios. Cuando nuestros parientes fallezcan, cuando tus hijos se vayan, cuando tu esposo o tu esposa partan, lo único que nos va a quedar es el Señor. Cuando no haya más iglesia, cuando no hayan más reuniones, cuando las lenguas cesen, lo único que vamos a tener es lo que experimentamos al Señor de forma íntima. Solamente. Y a veces esas son nuestras excusas. No, es que no puedo hacer esto. Y lo digo por mí. Una de las otros beneficios que tenemos al encontrarnos con el Señor es la paz y la seguridad interior de saber quién es nuestro Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si yo sé que estoy en medio de una aflicción, si yo sé que hay depresión dentro de mi vida,
normal en este tiempo. Si yo sé que hay ansiedades, yo sé que Dios no me abandona, porque hubo un hombre que se escondió y mi Dios es el mismo de él. ¿Y qué hizo? Lo alimentó, le dijo, duerme un ratito y después seguimos. Cuando Dios te pide algo y prueba tu obediencia, ya lo hizo con alguien más. Abraham le pidió que sacrificara a su hijo, al que él mismo le había dado, probando su obediencia. Si yo no lo hubiese leído, si yo no lo hubiese estudiado, no sabría que mi Dios está probando mi obediencia. Está pidiéndome algo que realmente no me pertenece para ver cuál es mi límite de amor hacia Él. Cuando experimentamos una mala racha y queremos morirnos, nadie está exento de esto, de intentos de suicidio, de pensamientos suicidas, sobre todo los más jóvenes de este tiempo. Déjame decirte que el Señor no se aterra con ese pensamiento. El Señor no se ofende. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque hubo un hombre llamado Jonás que le rogaba al Señor que le quitara la vida. Se lo rogaba. Exacto. Le dijo, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Ese chico estaba viviendo una depresión increíble. Jonás se tiró al agua. ¿Qué intenciones había de que él sobreviviera? Era un suicidio. Iba a llegar nadando a la orilla en una tempestad. Si no lo hubiésemos leído, si no lo hubiésemos experimentado, no lo sabríamos. Si lo pensaste alguna vez, Dios no se ofende. Dios te dice una vez más, intentémoslo. Avancémonos, hay propósito, hay destino, hay personas que deben salvarse. Te pido obediencia. Te pido obediencia. Abraham le pidió obediencia. A Moisés le pidió obediencia. A todos nos pide obediencia. No es otra cosa. Sea cual sea tu situación en esta mañana, vas a saber que la solución está en Cristo, pero solo si lo experimentas, solo si te sumerges en su autorrevelación. No hay otra forma. Solo si lees las Escrituras. Le digo a tu alma, busca al Señor. Le digo a tu alma, busca al Señor cuando nadie te ve. Le digo a tu alma, a tu espíritu, busca al Creador de todas las cosas, al más importante de nuestra vida. No solo lo vamos a encontrar en una reunión. Búscalo en intimidad. No tiene sentido. No tiene sentido asistir si no lo buscamos de verdad. No tiene sentido si en un mes no oraste nunca. No tiene sentido tu adoración acá. Señor, te amo, si no le obedeces. No tiene sentido. Y perdóneme si este sermón no es un sermón que te motiva y que mañana vas a salir otra persona y que vas a enfrentar la semana de otra forma. Conforta nuestro corazón y ese es el Espíritu. Cuando trae convicción de pecado. Así han comenzado los avivamientos. Nunca comenzaron con una palabra de motivación y con muchos aleluyas. Lo único que hizo que comenzaran los avivamientos a lo largo de este planeta ha sido que el Espíritu Santo te diga
lo miserable que eres y que no hay forma de poder vivir una vida plena si no es con Cristo y si no es con el Espíritu de Dios. Eso es lo que somos. Uno de los beneficios y el último es un fruto espiritual evidente. En Juan 15:5 dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El fruto del Espíritu empieza a manifestarse cuando te relacionas con Él. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, entre otros. El conocimiento de Dios se traduce en una vida que impacta a otros. No que divide, que impacta. Lejos de Él nada podemos hacer. Lo vamos a intentar, pero el vacío va a estar. Podemos vivir una vida fuera de Él, por supuesto, hay mucha gente ahí afuera, pero no llevan fruto. Y al final de los tiempos, cuando Cristo venga, ¿qué va a ser lo que va a haber en nosotros o en ellos? Conocer a Dios no es solo aprender sobre Él, sino ser transformados por lo que Él es. Conocer a Dios para ser transformados y no al revés. No nosotros transformar a Dios en lo que consideramos que es bueno. Este es un sermón, un pensamiento, una reflexión para que volvamos a iniciar, pero para conocer al Dios verdadero, no al Dios que te presentó una iglesia o una denominación o una misión, para conocer al Dios de las Escrituras, al verdadero Dios. Ponte de pie, iglesia. Espíritu Santo, al comienzo te pedimos entendimiento.